Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Yo un poco desarrollando ya mi garganta con el cambio de clima, hermanos, pero estamos bien. De verdad que estoy eternamente agradecido por el privilegio que Dios me regala de venir a compartir con ustedes la palabra de Dios y agradecerle al pastor José Escobar, a su familia, al equipo de trabajo también por darnos la cobertura, hermanos, y prestarnos el púlpito. No esto, hermanos, esto se llama atril, esto se llama púlpito. Disculpe que yo sea así, pero como me gusta enseñar, siempre me gusta, ¿verdad?, dar algunas lecciones cuando de eso se trata. Pero también gracias a ustedes, hermanos, por darme el honor de estar aquí junto a ustedes para poder explicar un poquito de la palabra de Dios. Un saludo especial desde Estanzuela, de mi familia y toda la congregación, hermanos. De verdad que les tenemos mucho aprecio, más del que usted se puede imaginar. Y también decirles, hermanos, una aclaración de que, como bien decía la publicidad que habían hecho, es un preámbulo nada más de la Semana Santa, hermanos. Hablar de Semana Santa tiene profundidades inmensas la Escritura acerca de eso, así es que me imagino que en la propia Semana Santa van a explicar en detalle algunos de los eventos de la Semana Santa. Yo solo voy a tocar algunos rasgos especiales y generales de toda la semana, porque no alcanza el tiempo para profundizar mucho. Mas, sin embargo, hermanos, vamos a hacer lo posible de que al menos los aspectos más relevantes queden claros en este día. Así es que póngase de pie, por favor, si a usted le parece bien, y vamos a ir a la palabra del Señor para ver la primera parte, hermanos, porque vamos a dividir en dos partes, ¿verdad?, la enseñanza de este día. ¿Qué es la Semana Santa? Esa es la pregunta que vamos a responder, hermanos. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué significado tiene? Pues, porque ya escuché que les preguntó el pastor aquí, ¿qué es la Semana Santa? ¿Dónde comienza? El Domingo de Ramos. Y usted, así dijeron varios, ¿verdad que sí, hermano? Ya va a ver si su respuesta fue buena o fue mala, de acuerdo a la Biblia. Y dijeron, ¿y dónde termina? Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Ya vamos a ver, hermanos, que la Biblia hable, no yo, que la Biblia hable, porque esa es la verdad y la única verdad absoluta. Así es que ya vamos a ver. Abra su entendimiento, hermanos, abra su corazón, porque queremos aprender todos juntos. Vamos a leer ahí en 1 de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8. 1 de Corintios, capítulo 5. Versículos del 7 al 8. ¿Qué es la Semana Santa? Cuando usted lee, hermanos, allá en Zacarías 9:9, usted ve que se está anunciando algo que le conocemos nosotros como la entrada triunfal. Si el tiempo nos da, le voy a explicar un poquito acerca de eso para que quede claro también ese aspecto. Pero primero vamos a ver cuál fue el origen, hermanos, dónde comenzó. Vamos a ver si comenzó en el Domingo de Ramos o fue en otra fecha que dio inicio la Semana Santa. Muy bien, lo leemos todos juntos. 1 de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oramos, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos regalas de ver un nuevo amanecer, Señor, oportunidad que ya muchos no tuvieron, pero nosotros, Señor, aquí estamos, lo cual implica, Dios, que tú tienes, Señor, un propósito en el cual todavía nos quieres seguir usando en esta tierra. Dios, esperamos que seamos nosotros los que entendamos, Señor, el propósito que tú tienes para nuestra vida, para tratar de cumplir tu voluntad, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes esta mañana para que tú, Señor, les bendigas, les respaldes, Señor, les ayudes en sus adversidades, les ayudes en todos los aspectos de la vida. Y también, Señor, queremos decirte que venimos con un corazón en humildad, Señor, y en contrición, porque te hemos fallado, porque a cada rato pecamos, Señor, de cualquier manera. Y por eso queremos pedirte perdón en arrepentimiento, porque queremos, Dios, estar en comunión contigo. Te suplicamos, Señor, que no veas la falta de tu pueblo, sino la súplica de ellos, Señor, pidiéndote perdón. Oramos también, Señor, por nuestro pastor general, por el equipo de trabajo de nuestra iglesia central, por la nación de Israel, para que le bendigas, por Jerusalén, para que le des la paz, por paz en nuestros corazones y por tu pronto regreso por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es la Semana Santa? Primero le voy a explicar un poquito de lo que no es la Semana Santa. Le voy a decir lo que no es la Semana Santa. La Semana Santa, hermanos, no es una semana de vacaciones donde usted se va a pasear con su familia, a los parques, a la playa,
y a divertirse. Eso no es la Semana Santa. La Semana Santa no es como la tradición, la iglesia tradicional, la iglesia católica lo ha enseñado por muchas generaciones, de que es vestirse de morado, salir a un Vía Crucis cada viernes en el cual es prohibido comer carne, y que en cada Vía Crucis lo que se celebra son 14 estaciones y 3 caídas de nuestro Señor Jesucristo con su cruz a cuestas, dicen ellos. Y nosotros nos vamos tragando, hermanos, todas esas cosas antibíblicas y las vamos dando por sentadas como que fuera la realidad, porque no vamos a la Escritura a ver qué es lo que dice. Se acostumbra también por la tradición que durante la Semana Santa, que no es la Semana Santa, hacer compromisos que hacen las personas, dicen promesas, ellos le llaman que tienen que hacer algo para poder ganar la gracia de nuestro Dios durante la Semana Santa, y hacen un montón de sacrificios. Algunos se van de rodillas, que llegan hasta el altar de la Iglesia Católica chorreando sangre de sus rodillas, y creen que con eso ellos ya han cumplido porque habían hecho una promesa, que tenían que hacer esa penitencia, como le llaman ellos. Y eso tampoco es la Semana Santa. La Semana Santa no es hacer alfombras, hermanos. La Semana Santa no es rezar 33 credos a las 12 de la noche del Viernes Santo. Todas las cosas que usted, si viene del abolengo católico, en algún momento las practicó, no son la Semana Santa. Y yo más que ustedes las practiqué por mucho tiempo, hermano. Gloria a Dios que de allí me sacó el Señor, porque por años fui sacristán de una iglesia católica y por lo tanto sé al pie de la letra todos los rigurismos con que se trata eso, a la luz de los dogmas, hermanos, a la luz del catecismo y las encíclicas papales que han enseñado todo eso, pero eso no es la Semana Santa. Entonces, hermanos, la Semana Santa, ¿qué es? Ponga atención a esto. La Semana Santa no es de origen católico. La Semana Santa no es de origen cristiano evangélico. La Semana Santa es de origen judío. Y por lo tanto, para entender qué es la Semana Santa, la debemos de estudiar desde la perspectiva, desde el punto de vista del judaísmo. Si usted la estudia desde otro punto de vista, va a ir en error en la interpretación y en el significado de la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? Mire lo que dice el versículo 8 que acabamos de leer. Así que celebremos, que ¿qué dice, hermanos? Eso quiere decir que la Semana Santa es una fiesta. ¿Pero cuál fiesta? Si la nación de Israel, la nación judía, tiene 7 fiestas principales. Pero de esas 7 fiestas principales hay 3 que son las más importantes. Y esa es la de los panes sin levadura o Pascua, como se le llama aquí. Está la de las semanas o la de Pentecostés. Y está también la de los tabernáculos, cuando ellos conmemoran, de cuando anduvieron en el desierto allá en la época, ¿verdad? Que andaban huyendo. Entonces, hermanos, ¿cuál de esas 3 fiestas más importantes es? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 16:16. Allí están establecidas las 3 fiestas. Y vamos a ver cuál de esas 3 es la fiesta de la Semana Santa o la fiesta de la Pascua. Mire cómo dice Deuteronomio 16:16. Allí está en las pantallas, hermanos, si usted quiere leerlo más directamente. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Vaya, comience por la parte final. Ninguno se presentaba delante de Jehová con las manos vacías. Siempre llevaba holocausto, ofrenda de paz, perdón de pecado, por lo que fuera. Siempre tenía que llevar algo. Pero ¿cuál de esas 3 fiestas es la Semana Santa? La Semana Santa es la fiesta de los panes sin levadura, conocida como la fiesta de la Pascua. Solo las dividía un día a las 2, solo las dividía un día nada más. Por eso es que después de la Santa Cena de nuestro Señor Jesús en el aposento alto con sus discípulos, que es la última cena que estaba celebrando, la cena pascual, luego venía los panes sin levadura. Entonces partimos de que es una fiesta judía. La Semana Santa es una fiesta judía, que al final quien establece en qué momento es que se lleva a cabo la Semana Santa es el calendario romano. Pues ni modo, hermanos, no tenemos otro calendario al cual nos sometemos, porque ya los otros calendarios que se ocupaban en los primeros siglos, pues ya no están operando. Y ya vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces, hermanos, ¿qué es la Semana Santa? Es una de las 3 fiestas judías. Es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo tuvo su origen? Mire, hermano, para explicarle todo eso tendríamos que leer todo el libro de Éxodo, así es que voy a tratar de resumirlo. ¿Dónde es que comenzó todo?
Usted recuerda, hermanos, de que cuando fue a parar allá a Egipto, José, ¿verdad? Que estuvo preso y todo lo demás, luego el faraón lo saca para que interpretara los sueños de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas y las espigas. En ese momento él estaba con un faraón que lo quería mucho, eran amigos y por eso lo puso como el segundo al mando de todo el imperio egipcio, pero solo pasaron así 30 años. Él llevó a toda su familia desde Canaán para que fueran a vivir a los valles de Gosén en Egipto, pero eso solo duró 30 años. A los 30 años murió el faraón y surgió un faraón que no quería a José, era enemigo de él. Entonces lo sometió bajo esclavitud durante 400 años. Es decir, 430 años después, entonces el Señor manda a libertar al pueblo escogido, al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Usted ya conoce la historia, que es el corazón del faraón estaba endurecido. Entonces el Señor le decía, anda a decirle tal cosa. Si no quiere, le decía a Moisés, vos anda a decirle, yo le voy a endurecer más el corazón para que te diga que no. Hasta que llegó un momento, hermanos, en que mandó las plagas, las 9 plagas primeras, hermanos, que le hicieron mucha afectación al imperio egipcio, pero aún así no se decidía el faraón a dejarlos ir del yugo de esclavitud en que los tenía. Entonces el Señor mandó una 10ª plaga. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos, tanto de las personas como de los animales. Pero le dice el Señor a Moisés, decirle a todo mi pueblo, de que maten un cordero de 1 año, que agarren un hisopo. Un hisopo es un arbusto de este tamaño, hermanos, no es con que le saque el cerumen a sus niños usted. Un hisopo es un arbusto que nace en los bordos, en los paredones, en los lugares húmedos. Porque se tenía que hacer todo al pie de la letra, hermanos. Si ellos fallaban en un detalle, ya no era la Pascua, ya no era la fiesta de la Pascua. Entonces que agarren un cordero de 1 año, que derramen la sangre en un balde, que agarren un hisopo, que pinten los dinteles de las puertas, llámese mocheta para los que entendemos el lenguaje de los carpinteros, que pinten los dinteles de las puertas, porque esta noche yo voy a matar a todos los primogénitos de las personas y de los animales, y solo en aquellas puertas que estén pintadas con la sangre de ese cordero, allí no va a entrar el ángel que yo voy a enviar, que es el ángel de la muerte. Y los que obedecieron, pues pintaron eso, los demás no lo hicieron, de tal forma que cuando desciende el ángel de la muerte, iba pasando, iba matando a todos los primogénitos. Y se oían los llantos en Ramá, dice la Biblia, en otras partes, de todos aquellos que estaban viendo cómo estaban muriendo su hijo primero, que habían tenido, el hijo varón. Pero en aquella casa donde estaba pintado el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero, el ángel hacía esto, ¿ve? Y pasaba por alto de esa casa y seguía en las demás casas. Luego había otra casa con el dintel pintado, volvía a levantarse, de tal forma que eso significa la Pascua. Eso significa la Semana Santa, es decir, pasar por alto, pasar por alto. Eso se convirtió en una fiesta porque el Señor, aparte de esas instrucciones, les dice también, y diles que el cordero al que le han sacado la sangre, lo van a asar, no van a hacer sopa, no lo van a hacer frito, lo van a hacer asado en fuego y lo van a comer con hierbas amargas. Mientras está pasando el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos, ellos van a estar comiendo, porque eso es la Pascua. La Pascua es pasar por alto, pero luego estar nosotros simbolizando el sacrificio, que solo era la sombra, solo era una figura de lo que iba a pasar en el futuro. Y el Señor les dice, y eso van a hacer a lo largo de allí, de generación en generación, que cada vez que se llegue esta época, ya les voy a decir cuál era esa época, tienen que matar un cordero pascual. Por eso, ¿qué es lo que comió nuestro Señor Jesús en el aposento alto con los discípulos? Cordero. Bebió 4 tipos de vino, porque eso casi nadie se lo enseña. Fueron 4 copas, 4 tipos de vino en la cena pascual allá en ese aposento. Y el cordero era asado en fuego y con hierbas amargas. Y durante el milenio, cuando venga Él y nosotros seamos sus cogobernantes como la esposa del cordero, y que vamos a estar distribuidos en distintas ciudades gobernando con Él durante el reino milenial, ¿cuál va a ser la comida principal durante el milenio? Cordero asado. Porque nuevamente vamos a volver a celebrar la Pascua con el cordero asado, con hierbas amargas, y allí no la va a sentir amargas usted, hermano, la va a sentir ricas, porque en la presencia de ella hay plenitud de gozo. Así es que algunos están diciendo que horrible, yo que hamburguesas y pollo iba a haber, ¿no? No, hermano, es cordero asado. Pues bien, ¿cómo es que sucede eso? Póngame atención, no me pierda el hilo, hermano. En el año 1438 a.C., en el año 1438 a.C., se lleva a cabo la 10ª plaga allá en Egipto, la muerte de los primogénitos.
Era una noche de luna llena. Por eso es que usted ve que en todas las Semanas Santas la gente dice, mira qué bonita está la luna, vos hay luna llena. Pues sí, sí es Semana Santa, hermano, si es que así ha quedado establecido. Y la Semana Santa siempre es movible, hermanos, de acuerdo al calendario que nosotros trabajamos. Por eso la Semana Santa siempre puede caer entre el 14 de marzo y el 14 de abril. No puede caer fuera de esos límites de tiempo. Siempre entre el 14 de marzo y 14 de abril, el mes del Nisan, como le dicen allá, que es un mes judío. Pues bien, hermanos, como es una fiesta, entonces se tiene que seguir celebrando como una fiesta. Porque cuando algo aparece como fiesta en el inicio de la Biblia, se va a mantener como fiesta a lo largo de toda la Biblia, pero cumpliendo todo lo que allí dice que se tiene que hacer. Y en esa noche, hermanos, ellos salen y de allí en adelante recogen todo el oro que les dice el faraón. Déjenlos ir cuando ya estaba con el niño de él muerto, ¿verdad? Déjenlos ir, denle oro, que se vayan, que vayan a adorar a su Dios. Y usted ya conoce la historia, que con ese oro después el hermano mayor de Moisés, ¿verdad? Hace un becerro de oro junto con todo el pueblo. Lo están adorando mientras él recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Cuando él regresa, ve que están en el bacanal, en orgías y todo allí. Su propio hermano es el sacerdote, la raza sacerdotal de la nación de Israel. Y él, de tan enojado que está, quiebra las tablas de la ley y comienza a moler con unas piedras el becerro de oro, hermanos, y después hace una horchata y les da que se lo beban a ellos mismos, todo. Por si lo estoy retando a que lea, hermanos, todos esos pasajes del Éxodo. Y ahí, hermanos, de ahí en adelante venían celebrando la cena pascual, es decir, lo que hoy conocemos como la Semana Santa. Pues bien, eso trascendió, hermanos, de cultura en cultura, de generación en generación, hasta que llegó un momento que, como Dios les había dicho al pueblo de Israel que ellos tenían que adorarlo y servirlo solo a Él cuando entraran a la tierra prometida y que no tenían que irse en pos de dioses satánicos, es decir, de los Baales, pero Israel hizo todo lo contrario. Comenzó, hermanos, a trabajar de corrido. Todo el tiempo no descansó. El 7º año la tierra desobedeció, porque lo hacían, porque los otros que adoraban a otros dioses así lo hacían. Y ellos le servían a Jehová, pero también le servían a los Baales. Algo que Satanás quiere en la actualidad que usted haga, hermanos, que venga al culto aquí, pero que le sirva al diablo allá afuera. ¿Verdad? Él está feliz de que usted venga al tabernáculo de Houston, hermano. Siempre y cuando también le sirva a él y lo adore allá afuera, ¿verdad? Y esté en esa mezcolanza. Entonces, al ver que estaba sucediendo eso, el Señor lo lleva en cautiverio durante 70 años al imperio babilónico. Eso sucede en el año 605 a.C. El rey Nabucodonosor, después de haber ganado una batalla en un lugar que se llama Carquemis, donde aplasta al ejército de Egipto, hermanos, bajo la dirección de un faraón que se llamaba Necao II. Entonces él, de feliz que había ganado esa batalla, y le acababan de avisar que su papá, Napobolazar, allá en Babilonia, había muerto. De tan feliz que él iba a ser el rey, incursiona a Jerusalén, se lo lleva en el 605, donde iba Daniel y sus amigos, luego en el 596, donde se lleva a Ezequiel y otro montón de gente, y luego en el 586, donde hace la última incursión, destruye el templo de Jerusalén, destruye sus muros, destruye la ciudad completa y deja solo a los ancianitos y a aquellas personas que no le podían producir como esclavos allá en Babilonia. Transcurren 70 años. Ponga atención, hoy sí ya voy a ir entrando. ¿Dónde es que comienza esto de la celebración de la Semana Santa, tal cual como nosotros la conocemos? Hasta ahorita solo le he dicho el origen, que se originó con la Pascua, en la primera cena del cordero que mataron, la noche de la muerte de los primogénitos, en la 10ª plaga de Egipto. Pues bien, cuando habían transcurrido 70 años, que es lo que Dios había dicho, que iban a estar en el cautiverio babilónico, los israelitas, los del reino del sur, los de Judá y Benjamín, hermanos, no los del norte, ellos ya más de 100 años antes habían sido prácticamente destruidos en esclavitud por Asiria. Estamos hablando del reino del sur. Pasan los 70 años y entonces Babilonia es vencida por una alianza de dos naciones potentes de la época, que era Media y Persia, el imperio medo-persa, con Ciro el Grande en Persia y con Gubaru o Darío el Medo en Media. Hacen una alianza para poder conquistar al imperio babilónico, hermanos, y una noche señalada, pues ellos incursionan por los sótanos que se formaban por el río Éufrates, porque el río Éufrates pasaba justo debajo de la gran Babilonia de Nabucodonosor, ¿verdad? Y cuando estaba uno de sus nietos allí gobernando, de hecho, que no era el rey verdadero, sino que era su papá, que se llamaba Nabónido, que se había ido a Teima, allá en Arabia, a un lugar paradisíaco, y dejó a su hijo que cuidar allí. Pero este hijo se enloqueció, hermano, se le subió la viruta al cerebro con el poder, como suele sucederle a todos los que tienen un poquito de poder.
Y se le subió eso y manda a traer todos los utensilios sagrados del templo que Nabucodonosor, su abuelo, había llevado cuando incursionó en Jerusalén. Se pone a beber vino en esos utensilios sagrados, que eran 5.400, hermanos, esos utensilios, ¿verdad? Los saca, comienza a beber él con 1,000 de sus príncipes invitados, con sus esposas, con sus amantes, las concubinas. Y entonces eso no le pareció bien a Dios. Y aparece aquella famosa mano de hombre, hermanos, escribiendo en la parte del encalado de la pared del palacio del rey. Y escribe en arameo una frase que es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Ya le expliqué 5 capítulos de Daniel solo con eso, hermano. Solo con esa frase. Entonces, hermanos, allí le estaba diciendo Dios, mira, como no respetaste, profanaste todo lo que era mío. Entonces ahora te voy a matar. Ha sido pesado tu reino, fue encontrado falto. Le pongo fin esta noche. Y lo mató el Señor. ¿Quién lo mató? El imperio medo-persa que los estaba conquistando. Esa noche comienza a dominar el nuevo imperio. Y allí estaba Daniel. Cuando había transcurrido un año, oiga hermano, un año había transcurrido del nuevo imperio que estaba gobernando, cuando Dios toca el corazón de Ciro el Grande, el gran conquistador Ciro. Y le dice, ya transcurrieron 70 años que yo había dicho que iba a estar mi pueblo en esclavitud aquí. Ya pagaron el precio. Ahora emití un decreto, Ciro, de que regresen a su tierra. Viene Ciro, emite un decreto, lo guarda y se traspapela. Ahí está. Después lo encuentra Darío y dice, bueno, y este decreto no se cumplió. Le voy a ratificar, le damos el ok para que se cumpla. Y luego de ese decreto es que comienza la profecía más grande de toda la Biblia, que se llama las 70 semanas de Daniel, que seguramente usted ya las ha escuchado. Eso tiene mucho que ver para entender la Semana Santa. Sin esa profecía no entiende cuál es el significado de la Semana Santa. Allá en el capítulo 9 de Daniel, versículos del 24 en adelante, solo lo vamos a hacer medio leidito, hermanos, porque es muy profundo toda la enseñanza que está allí, pero algunos aspectos sencillitos tengo que enseñarles si me ayudan a ponerlo. En Daniel capítulo 9, versículos del 24 en adelante, dice lo siguiente. Daniel 9, 24, mire lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 bendiciones especiales que son para el pueblo de Israel, que le van a ser dadas en la segunda venida de Jesús al final de la tribulación. No pierda esa idea. Dice el siguiente versículo. Sabe pues y entiende. Póngale atención a este versículo, hermano. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, desde la salida de la orden hubieron 4 decretos, pero solo uno de esos 4 decretos era el que establecía que eran para que fuera alguien a edificar los muros y la ciudad de Jerusalén, porque ya había sido dado un decreto donde salía un hombre que se llamaba Zorobabel para que fuera a reedificar el santuario y el templo allá en Jerusalén. Ya había salido otro que mandaba a Esdras para que fuera a restablecer la adoración que se iba a hacer en ese nuevo templo, pero los muros todavía seguían destruidos. Entonces se levanta Nehemías, que era el copero del rey en esa época, del rey Artajerjes, y entonces una tarde se presenta él a servirle el vino y va con el rostro todo triste, y el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Le dijo, ¿estás enfermo o qué? Y él, con mucho miedo porque sabía que lo podía matar, le dice de que como no voy a estar triste, si allá los muros y la ciudad de mis padres, allá todo está en ruinas, porque Nabucodonosor los dejó destruidos cuando llegó a traer en esclavitud. ¿Y qué pedís? Le dijo, quiero ir a reconstruir eso. Le dice, está bien, le vamos a dar el aval al decreto de Ciro, hoy yo le doy el aval para que vos vayas a reconstruir. ¿En qué fecha estaba sucediendo eso, hermanos? Eso sucedió el 4 de marzo del año 444 antes de Cristo. Póngale atención, 4 de marzo, 444 antes de Cristo. Sale la orden de ese decreto, se va Esdras a reconstruir todo eso, reconstruyó el muro en 52 días, dice la Biblia. Y luego allí, con la salida de ese decreto, el 4 de marzo, allí arranca la profecía de las 70 semanas de Daniel. Son 70 semanas de años, son 70 semanas de años, no son de días. Entonces estábamos hablando de 490 años, pero dice el siguiente versículo, mire, póngale atención, quiero aterrizar para ver dónde comienza la Semana Santa, hermanos, que nosotros celebramos, eso le estoy explicando. Dice, después de las 62 semanas, ya van 62 de las 70, dice, después de las 62 se quitará la vida. Pero digamos la parte final del 25, es que me faltó la parte final para agarrar el contexto correcto. Dice,
Habrá, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, del decreto que le da Artajerjes a Nehemías para ir a reconstruir los muros y la ciudad, dice, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Cuando dice hasta el Mesías príncipe, se está refiriendo hasta la entrada triunfal, hasta el domingo de Ramos, aquel domingo donde entra Jesús cabalgando en un burrito como el príncipe de paz de Israel, pero que Israel no lo recibió como su príncipe. Hasta el Mesías príncipe se refiere al domingo de Ramos, como nosotros le conocemos. Luego dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es eso? Son 69 semanas de años, ¿verdad? 483 años. 69 por 7, 483. Quedan 7 semanas, años que no se han cumplido, que es una semana, la semana 70. Esa es la semana de la gran tribulación, los 7 años de tribulación. El día que él entra cabalgando en un pollino hijo de asna en Jerusalén, hermanos, ese día se paraliza el reloj profético de Dios y comienza un valle profético, comienza un paréntesis en la historia que es el programa de la iglesia, es la era de la gracia o la era del hombre, como usted le quiera llamar, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Sigue diciendo el versículo, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar. Hay un punto y coma. Eso lo lanza de regreso al pasado. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso quiere decir que en la época de que Nehemías estaba reconstruyendo el muro, allá venía Tobías y venían otros y le hacían la vida de cuadritos. Ese muro que estás haciendo no sirve. Una zorra pasa caminando y te lo va a derrumbar. ¿Y cómo, hermano, si tenía 9 metros de ancho y tenía 12 de alto y era 25 kilómetros a la redonda? Pero siempre había oposición, siempre es así. Entonces, hermanos, dice que fue en tiempos angustiosos, pero pasó. Aquí viene la clave, versículo 26. Y después de las 62 semanas, no dice en las 62 semanas, porque ya sumamos 62 más 7, son 69. Si vamos a hablar en términos correctos sería, y después de las 69 semanas, y las 69 semanas de años terminan justo el domingo de Ramos, el 29 de marzo del año 33 de nuestra era, 29 de marzo. Es que, hermanos, para eso, cuando doy este tipo de clases en el seminario, estamos con calculadora, haciendo cuentas para que vean la perfección de la profecía más grande de toda la Biblia. Entonces, el 29 de marzo del año 33 de nuestra era fue la entrada triunfal. Ahí terminaron las 69 semanas primeros y ahí comienza la Semana Santa, tal cual como la conocemos nosotros hoy. Es cuando finalizan las primeras 69 semanas de las 70 semanas que ha profetizado el Señor a través del profeta Daniel. Dice el versículo. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso ya es la Semana Santa. ¿Cuánto tiempo después? De Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, que se presume, ¿verdad? Aunque yo no comparto mucho eso, lo más probable es que fue día miércoles, pero no le voy a botar su fe ahorita metiéndome a esos estudios, hermanos. Pero sigamos con la idea como que fue día viernes. Entonces quiere decir que transcurrieron 5 días y el día viernes se le quita la vida al Mesías, pero dice más no por sí. ¿Por qué dice más no por sí? Eso significa sin ninguna ventaja para él, sin haber cumplido lo que él venía a hacer en su primera venida. ¿Y qué es lo que él venía a hacer en su primera venida? A lo suyo vino, a establecer el reino de los cielos, a establecer el reino de 1000 años con la nación de Israel, con su pueblo, porque Jesús no vino para usted, hermano. Jesús vino para las ovejas de la casa de Israel. Nosotros hemos entrado en el plan salvífico de Dios por carambola, hermanos, por chiripón, solo porque de plano a él le plació en su misericordia que nosotros fuéramos los que íbamos a operar en el programa que él venía a establecer. A lo suyo vino, a establecer su reino de 1000 años con Israel, pero Israel lo rechazó, no quiso el reino de los cielos con él, dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí es donde nosotros nacemos como hijos de Dios para él. Gloria al Señor. Pues bien, seguimos con la idea. Mire lo que dice, se quitará la vida al Mesías. Eso quiere decir que la entrada triunfal, 5 días después le estaban quitando la vida al Mesías. Allí ya estamos en la Semana Santa. Dice después, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso se está refiriendo en primer lugar a una profecía que se cumplió en el año 70 de nuestra era con Tito el Romano. No Tito Flavio Vespasiano, hermanos. Flavio Vespasiano era un emperador. Tito el Romano era el jefe del ejército de ese emperador. Para los estudiantes de teología, tomen nota, hermano. No es Tito Flavio Vespasiano, no cometa ese error. Era Tito el Romano, un tipo del anticristo. En el año 70 incursiona Tito el Romano con su ejército cuando Flavio Vespasiano ya no es emperador y él queda como el nuevo emperador, Tito el Romano.
destruye el templo. Se cumple la profecía de Jesús en ese momento cuando les dice a los discípulos: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y Tito con su ejército, como las vetas que estaban entre las rocas que construían la pared del templo, que eran de 2 toneladas cada piedra, habían vetas de oro. Entonces él le dio fuego para que se derritiera todo el oro, y a medida se iba derritiendo, todas las piedras iban cayendo y él se llevó el oro. En el año 70 mató a un montón de mujeres. A las mujeres embarazadas les abrían el estómago de un machetazo, les sacaban el feto, les metían un gato vivo, les cosían con pita para que las mujeres así murieran. Todo eso sucedió en el año 70. Es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, dice allí, como ese es un tipo del anticristo, ¿de dónde va a surgir el anticristo? Del pueblo de un príncipe que ha de venir, porque Tito el Romano es un tipo del anticristo que va a surgir en el futuro. Y su fin será con devastación. Versículo 27. Hacia ahí terminamos, hermanos, y luego regresamos al pasaje en el que comenzamos. Dice: y por otra semana, la semana de la tribulación, que todavía no ha comenzado, pero que está a punto, hermanos. Estamos en la era final de la iglesia. Tarde o temprano suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vaya, ya ve que el príncipe que ha de venir se refiere también al anticristo, que es el único que va a traer la paz entre Israel y los palestinos y los árabes. Dice: y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es la mitad de la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. Muy bien, hermanos, espero al menos haberme dado a entender un poquito cómo es la cronología para llegar a la Semana Santa. Eso es lo que conocemos nosotros como la Pascua. Es la semana de la Pascua, que nació. ¿En qué año fue que nació, hermanos? 1438 antes de Cristo. La noche en que fueron muertos los primogénitos con la 10ª plaga allá en Egipto. Allí nació. Ese es el origen. ¿Cómo fue establecida? A través del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que culmina el 29 de marzo del año 33 con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús cabalgando en un burrito allá en Jerusalén. ¿Qué sucedió durante esa Semana Santa? La primera y única Semana Santa. Nosotros solo hacemos celebraciones tratando de imitar lo que fue la Semana Santa, la semana de la Pascua. No es que cada año hay una Semana Santa, no, solo es una. Nosotros solo hacemos una conmemoración, un recuerdo nada más, que es lo que sucedió verdaderamente en la Semana Santa original, pues, si le queremos llamar así. Muy bien, voy a tratar de decirle solo recitados, hermanos. Si me adentro a decirle cada uno de los eventos, hermanos, se nos llega al final del día aquí. ¿Qué sucedió en la primera Semana Santa? Número 1, Jesús comienza su último viaje a Jerusalén. Unos días antes: muchachos, ya se llegó la hora que se va a cumplir la profecía, así es que acompáñenme, voy para Jerusalén. Algunos de los eventos, un montón de eventos sucedieron en su trayecto hacia Jerusalén, pero algunos de los más relevantes se los voy a mencionar para que usted se vaya haciendo la idea de la cronología. Bendice a los niños cerca del río Jordán. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Él estaba a horas de ser crucificado cuando eso sucede, porque iba en su último viaje a Jerusalén, donde iba a ser arrestado. Habla con el joven rico cerca del río Jordán. De eso le prediqué en la última ocasión que estuvimos aquí. ¿Se acuerda? Una respuesta inesperada, que llegó un hombre con pisto y quería que le rindieran adulación, como a lo mejor hacen algunos de ustedes, que por tener pisto creen que les tenemos que rendir pleitesía. No, hermano. El único que merece pleitesía y se la merece es nuestro Señor Jesús. Así es que gloria a Dios por eso. Mire, habla con el joven rico, luego también predice nuevamente su muerte y resurrección. Habla con Zaqueo en Jericó. Ya va, cuando va en el último viaje a Jerusalén, es que le sale el enanito, hermanos, allí. Y se da todo aquello que yo devuelvo 4 veces todo lo que les he defraudado a todos estos. No, bobo, le dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Se había perdido la salvación en el huerto del Edén. Él había venido a eso, a restaurar la salvación del alma de los seres humanos. Y luego visita la casa de Marta y María, sus entrañables amigas allá en Betania, hermanos, igual que Lázaro. Y luego comienza la Semana Santa. Allí es donde comienza, hermanos, el domingo 29 de marzo del año 33 se da la entrada triunfal. Solo le voy a ir diciendo las citas para que usted después vaya al video, agarre la Biblia y vaya a ver que es cierto, que no es una película de vaqueros que le venía a contar, hermano. Allá va a la Biblia usted, por eso solo le voy a ir mencionando los versículos. Se da la entrada triunfal, está en varios evangelios, pero yo le he puesto Mateo 21:5, allí la va a ver.
Se paraliza el reloj profético de Dios. Lo que le dije, allí el curso de las 70 semanas se vio detenido. Estamos en la era de la iglesia. Cuando sea el arrebatamiento, se vuelve a activar el reloj profético de Dios, donde va a castigar a su hijo Israel por el hecho de haberlo rechazado en su primera venida. Día lunes. ¿Qué sucede el día lunes de la Semana Santa? Jesús maldice a la higuera. Mateo 21, del 18 al 19. Es cuando, esto ya fue el día lunes, hermano. No fue el día de la entrada triunfal. El día de la entrada triunfal, entonces entra en el burrito, llega al templo, pero se va, hermanos, porque lo quieren matar y se va para Betania. El día lunes, cuando va de regreso para el templo, él lleva hambre y ve una higuera y le va a buscar frutos. Esa higuera representa a la nación de Israel. En la parábola de la higuera de Mateo 24, 31, la higuera no representa a Israel. No representa a Israel, hermanos, le digo eso porque cuando le explican algo así no lo crea, ¿verdad? No tengo el chance para explicárselo. Pero ese mismo día hace la maldición de la higuera. Usted ya conoce que cuando no le haya frutos la maldice y los discípulos dijeron, no pasó nada, vos mira con la maldición. No, si la maldición dice la Biblia es que le cayó a las raíces, porque las maldiciones de Dios así son, hermano. Solo hay 3 fuentes de maldiciones y la fuente de maldición más potente es las maldiciones que vienen de parte de Dios a ciudades, a pueblos, a familias o a personas en particular. Dios maldice. El diablo maldice a través de los santeros, los hechiceros, y también el hombre maldice a través de su accionar con la boca. Pues bien, él maldice a la higuera, pero cuando iban de regreso ya estaba seca, ya se había secado. Porque eso estaba representando a la nación de Israel que no fructificó y que por eso ha quedado bajo maldición. La nación de Israel en la actualidad está bajo maldición, un juicio de maldición, de entenebrecimiento, que le va a ser quitado el día del arrebatamiento de la iglesia. Le va a ser quitado a ellos esa maldición para que durante la tribulación, si creen en Jesucristo, tienen que huir del anticristo y sus ejércitos durante los 7 años. Eso es lo que dice Mateo 24, 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es durante los 7 años de tribulación. Deje de andar diciendo usted eso. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Aquí perseverando. Ya está en la tribulación. Usted entonces, ese es un término para la tribulación. El que persevere hasta el final de los 7 años huyendo del anticristo y no se deje marcar por el anticristo, entonces a ese se está refiriendo. Eso, purifica el templo. Ese día lunes es que llega a ser la purificación del templo. El templo es purificado en 2 ocasiones, hermanos, no se vaya a confundir. En la entrada inicial del ministerio público de Jesús, Él entra y llega a purificar el templo, a sacar a los cambistas, a los vendedores, a los sumos sacerdotes que estaban ahí, escribas y fariseos. En esta oportunidad es la segunda vez que Él purifica el templo. La segunda y la última vez que Él purifica el templo. Aquí, ¿verdad? Que se sienta, hermanos, y comienza a hacer un azote bien despacio y ve cómo se están bajando a toda la gente, estafándola, porque en la entrada de la iglesia vendían los palominos y los corderos. Y llegaba alguien, aquí vengo a ofrecer en holocausto este corderito, y le decían, no sirve. ¿Cómo no? Si es el mejor que tengo. No, pero no sirve. Allá ponelo, mira, aquí te vamos a vender uno bueno, ¿ves? A este vale tanto y allá. Y después ellos agarraban aquel que le habían quitado y lo traían para acá para revenderlo de nuevo. Así, hermano, qué tremendo, oye, era un negocio el asunto. Por eso el Señor se sentó despacio y después los agarra riendazos y les bota las mesas y todo lo que usted ya conoce. Eso sucedió el día lunes de la Semana Santa, el día lunes de la pasión y muerte de Jesús. Día lunes, día martes, se pone en duda la autoridad de nuestro Señor Jesús. Mateo 21, del 23 al 27, es cuando ya lo están, ¿verdad?, cuestionando acerca de su autoridad con que enseña. 2, ¿verdad?, en ese mismo día martes, enseña en el templo varias parábolas, hermanos. Mateo 21, 28 hasta Mateo 23, 39. Todas las parábolas que aparecen en esa parte de la Biblia, todas fueron dichas en el templo en un solo día, el día martes. Dio toda esa enseñanza nuestro Señor. ¿Qué más hizo el día martes? Es ungido en Betania, en la casa de Simón el leproso, Mateo 26, del 14 al 16. ¿Se acuerda, verdad? Cuando Simón el leproso allí lo recibe y grandes cosas, y llega aquella mujer que derrama un perfume en sus pies y le unge el pelo y con el cabello le seca los pies. Y bien enojados todos los que estaban allí. Y él le dijo, sí, vos no me ungiste la cabeza, ni me diste el guacalito con agua tibia para meter mis pies y todo lo demás. Ella hizo esto. Y esta es una unción porque yo ya me van a matar, pues y eso, él ya me está ungiendo para que vaya a cumplir con el único propósito con el cual había venido. Para venir a morir, para darnos a nosotros salvación y vida eterna, para complacer las demandas del Padre, desde luego, dándonos salvación a nosotros. Día miércoles.
En este día miércoles, hermanos, casi nadie haya. ¿Qué es lo que sucedió en ese día miércoles? Yo sí encontré un pasaje que yo considero, hermanos, de acuerdo a mi saber y entender, que esto sucedió el día miércoles, que es el complot contra Jesús de Judas y los sacerdotes. Eso sucedió en ese día miércoles. Mateo 26, del 14 al 16, el mismo pasaje que le había dicho anteriormente. Día jueves, ¿qué sucede día jueves de esa semana? La última cena en el aposento alto, Mateo 26, del 17 al 29, predice la negación de Pedro. Allí mismo, Mateo 26, del 33 al 35. Solo de allí tendríamos mucho que hablar, qué implica la negación de Pedro, hermanos. Y cómo usted y yo lo negamos a cada rato, todos los días, pero criticamos a Pedro, porque lo negó, ¿verdad? Y luego, ¿qué más sucedió ese jueves? Jesús en Getsemaní, después de haber cenado, de haber tomado los 4 tipos de vinos en esa cena, después de que vio que Judas salió por una puerta, escapando ya para irlo a entregar, tal cual como tenía el trato con los sacerdotes, él canta un corito. Qué bonito ha de haber sido, ¿verdad, hermanos? Escuchar, así dice la Biblia, cantó un corito, cantó un himno. Luego se levantó y lo siguen los discípulos porque va al monte Getsemaní. ¿Qué sucede allí en el monte de Getsemaní? Estamos hablando de la noche de jueves. Deja a los discípulos él y les dice, velad, vigilad, les dice, oren conmigo. Y él se va y se arrodilla y comienza a orar. Dice la Biblia que él comienza a sudar gotas de sangre. ¿Ha visto ese pasaje? ¿Sí? Comienza a sudar gotas de sangre. Porque allí lo que sucede es lo siguiente, hermanos, es un proceso químico que se da dentro de una persona que está en un estrés al extremo, valga la redundancia, que está a punto de explotar. Los vasos sanguíneos se comienzan a explotar, que están cerca de las glándulas sudoríparas, debajo de la piel. Todos los vasos sanguíneos comienzan a explotarse y se revuelven con el sudor. Y comienza a salir por los poros sangre con sudor. Por eso dice que eran gotas como de sangre, porque era sangre revuelta con sudor. Eso, para los que son médicos no me van a dejar mentir, ese proceso se llama hematidrosis. Hematidrosis, ese es el nombre que se le da a ese fenómeno que sucede. Es tanto el dolor, hermanos, y por eso le dice, Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? La copa de la ira de Dios, hermano, rebosando de ira de Dios que iba a caer sobre él en la cruz. Y el Padre se queda callado. No contesta nada y le dice, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabe que a eso ha venido y que tiene que cumplirlo, la sumisión absoluta a la voluntad del Padre. Eso quiere decir, hermanos, que hubo mucho sufrimiento. Noche de jueves para amanecer viernes. ¿Qué sucedió ahí? El arresto y juicio de Jesús. Híjole, hermano. Yo hice un estudio, fíjese, acerca de eso, hermanos, y yo considero que me tardaría para explicar el juicio y arresto de Jesús, porque como yo soy abogado, por misericordia de Dios y notario, hermanos, me sale bien fácil estudiar todo lo injusto del juicio de Jesús. Y yo considero que me tardo como unas 10 horas más o menos en dar una enseñanza solo acerca de cómo fue el juicio de Jesús y sus anomalías. Pero solo le voy a decir unos datos que son sencillitos, fáciles de entender. Fue arrestado a una hora, que ya la ley no lo permitía que fuera arrestado. Tenía que reunirse el Sanedrín, que era como la Asamblea Legislativa de Israel, la máxima autoridad, por lo menos la mitad más uno, eran 71 hombres, pues al menos la mitad más uno. No se reunió ni siquiera la mitad de esa noche para juzgarlo. Era prohibido juzgar de noche. Y comenzaron a tirárselo como pelota de Herodes, a Pilato, y todo lo que usted ya conoce. Muchas gracias, hermana. Que el Señor le bendiga. Comenzaron a hacer todo ese juicio, hermanos, y después lo juzgan y comienza el castigo. Y quiero explicarle un poquito acerca de los castigos que sucedieron en la madrugada del día Viernes Santo, que nosotros le llamamos en la madrugada. Solo se lo voy a mencionar, no vamos a ir a cada pasaje, porque tendría que ir a todo el Salmo 22, a todo el Salmo 69, a todo Isaías prácticamente, capítulo 53 al 56. Solo le digo lo siguiente. Comenzaron a jugar con él la ruleta del rey, dicen los historiadores del primer siglo. ¿En qué consiste la ruleta del rey? Que cuando alguien iba a morir en una cruz, pero que era por sedición, ¿verdad? Porque ese es el delito que le acumulaban a él, la sedición, que él se quería apoderar del gobierno de Israel, cuando no era así, sino que el reino de él no era de este mundo. Hacían una ruleta en el suelo, los soldados romanos, ponían una estaca y ponían una regla, así como tipo flecha, y ponían todos los castigos alrededor. Dice un historiador que llegaba un soldado romano y le pegaba una patada a esa aguja y comenzaba a dar vuelta.
Si se detenía donde decía bofetada, entonces iban todos los soldados y con la mano extendida le pegaban a Jesús. Si decía corona de espinas, se detuvo allí. Hicieron la corona de espinas, que no era así. Las espinas, como usted las ha visto en las estampitas católicas, y que una gotita de sangre chorrea por aquí. Eran espinas así, de 4 pulgadas, y que le atravesaron toda la sien, y es la parte que más irriga sangre en todo esto. Eso quiere decir que le bañó la cara de sangre, toda de esa corona que le pusieron ahí. Y así sucesivamente. Si decía puñetazo, llegaban a darle con la mano apuñada en la cara. Si decía con caña, llegaban a darle con una caña. Si decía es el rey, le ponían un manto rojo que significa la realeza para burlarse de él. Y si decía latigazos, ponga atención a esto, hermano, ponga atención a esto. Siempre muchos enseñan diciendo que a él le dieron 40 azotes menos 1. Falso, hermano, mentira, no fue así. A él le dieron un montón de latigazos sin límite. Porque los que dicen que le dieron 40 azotes menos 1 están viendo desde la perspectiva de los judíos, pero quienes lo estaban azotando no eran los judíos, quienes lo estaban azotando eran los romanos. Y la ley judía establecía que eran 40 azotes menos 1, solo 39, porque si le daba los 40 ya no podía volver a ser castigado con ese mismo castigo, el sujeto. Pero la ley romana no tenía límite de azotes, y por lo tanto lo estaban azotando conforme a la ley romana. Y el azote era un látigo de 3 cuerdas así, pero que en toda la cuerda llevaba garfios así, de hierro, de hueso, de piedra, de lo que sea. De tal forma que en cada riendazo que le caía a la persona que tenían desnuda castigándola, en este caso a nuestro Señor Jesús, cuando la jalaban así, le sacaban los tendones y los pedazos de carne y toda la piel. Por eso es que en Isaías 53 dice que por su llaga fuimos todos curados, por su. Eso quiere decir que todo su cuerpo era una sola llaga. No eran varias llagas, era una sola llaga. No había una parte de su cuerpo que no estuviera botando sangre. Eso es. Y aparte de eso, si caía donde decía mesar la barba, le llegaban a agarrar de la barba, se la mecían y un solo jalón y se la arrancaban y le quedó la viva carne chorreando sangre. Y así cada uno de todos los castigos. Y decía escupida, todos comenzaban a sacar esputo, a sacar flema desde la garganta para echarle flema en la cara, todos a él. Eso sucedió en la madrugada del día viernes. Después de eso, se lo llevan. Hay muchos más castigos, hermano. Hay muchos más castigos. Solo le dije que unos poquitos le iba a mencionar. Para hacerle conciencia nada más de que vale la pena respetar a nuestro Señor Jesús. Por todo el sufrimiento que Él tuvo. Fue un sufrimiento, hermanos, al extremo. Por eso no me venga con el cuento usted que, ay, que yo qué sufrimiento, no voy a ir al culto. ¿Y por qué? Porque se me cayó la uña postiza. Mire, no friegue, no invente. Mientras pueda moverse y caminar, usted tiene que buscar a Jesucristo por gratitud, por todo lo que Él hizo por nosotros, hermano. Pues bien, lo juzgan ilegalmente, se lo llevan al Gólgota, al Valle de la Calavera. Aparece Simón de Cirene, otra gran enseñanza de la de Simón de Cirene allí. Ese sí que de plano pasando iba, mira, y le subieron la cruz de Jesús ahí para que le ayudara. Lo crucifican, hermanos, y allí vienen aquellas famosas frases que solo se las voy a mencionar nada más porque yo tengo una enseñanza de esas frases, hermanos, de 1 hora y media, cada una de las 7 frases que dijo nuestro Señor Jesús desde la cruz. Allá en Estanzuelas he dado esas enseñanzas en muchas ocasiones. Cuando llega y lo crucifican, hermanos, con clavos así, del gruesor casi de la punta de este micrófono, así eran los clavos de gruesos, como el gruesor de mi dedo, grandes. Se las pusieron aquí, no aquí, porque de aquí no resistía, se rompía así rápido la mano y se caía. El crucificado era aquí, en medio de los 2 huesos que le pusieron los clavos. Y cuando estaba alguien crucificado, no se imagine una T, sino que imagínese una Y, con los brazos así, hacia arriba, porque se descolgaba con el peso del cuerpo, con los clavos aquí. El que estaba preso ahí, una de las muertes más crueles que se ha inventado el ser humano, es la muerte de cruz. Maldito el que es colgado de un madero. Eso significa que nuestro Señor Jesús se hizo maldición por el pecado de nosotros, ahí en la cruz. Pues bien, hermano, ya cuando estaba ahí, Él comienza a decir unas frases, que todas son frases de amor. Increíble, y cada una de ellas tiene una enseñanza en particular de un área de la vida de nosotros. ¿Qué sucede ese día viernes? Le comento. Simón de Cirene le ayuda. Algunas mujeres lloran por Jesús. Es crucificado entre 2 malhechores. Le ponen INRI en la cabeza de la cruz.
echan suerte sobre sus ropas, es brutalmente escarnecido por todos. Eso sucedió entre las 9 y las 12 del mediodía. Y dijo las siguientes 3 frases él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la única frase que él estuvo repitiendo constantemente a lo largo de las 6 horas que estuvo crucificado. Cada vez que él se iba quedando así, sentía que se asfixiaba porque las costillas se le metían en los pulmones. Él se jalaba con los brazos y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le estaban pidiendo perdón, pero él los estaba perdonando, porque así es como opera el perdón. Número 2, dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a uno de los malhechores que se arrepintió: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, el amado, le dice: he ahí tu madre. Eso es antes de las 12. Después de las 12, ¿qué sucede? Después del mediodía, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, dice las siguientes frases: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice: tengo sed. Luego dice: tetelestai, consumado es, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, cuando él entrega su espíritu, es cuando exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque entonces en una milésima de segundo el Padre se separa del Hijo, algo que desde el inicio de la eternidad nunca había sucedido, porque el Padre se separa para que toda la carga de la ira de él caiga sobre el Hijo por todos los pecados de toda la humanidad. Por eso él le dice: Dios mío, él le decía Padre, pero hoy le dice: Dios mío. Es tanto el dolor que él exclama: Elí, Elí, lama sabactani, y le dice: ¿por qué me has abandonado? Y luego vuelve el Padre nuevamente cuando ha pasado ese instante en comunión con él. Por eso es que al final dice: Padre, ya le vuelve a decir Padre. Ya está nuevamente la Trinidad junta. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entrega su espíritu. ¿Qué sucede en esos instantes? La tierra en tinieblas por 3 horas. Cristo acepta tomar vinagre, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y se abrieron los sepulcros, salieron de los sepulcros, hermanos, literalmente resucitaron un montón de cadáveres ahí. Luego el centurión da testimonio de que verdaderamente él es el Cristo. La gente confundida regresa a sus casas. Los soldados abren el costado de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo piden el cuerpo de Jesús y lo embalsaman y lo ponen en una tumba que no estaba estrenada allí en un huerto de José de Arimatea, porque él era multimillonario, hermanos. Para ser miembro del Sanedrín tenían que ser millonarios, inteligentes y casados. Eran los 3 requisitos. Lo preparan para ponerlo en la tumba, hermanos, y cierran el sepulcro con una gran piedra. Y allí termina básicamente todo. En la segunda parte vamos a continuar viendo qué sucede después de eso. Después que queda allí en la tumba, vamos a salir de un montón de dudas. Porque hay un montón de teorías que son falsas. Pero solo hay una verdad, porque solo hay una verdad, la verdad de la Biblia. Y eso básicamente es el origen de la Semana Santa. Entonces ahora usted, cuando le digan que es la Semana Santa, explica todo esto, hermano. Ya allí fácilmente a una persona. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, porque tú viniste a morir por cada uno de nosotros. Si usted está en este lugar y nunca le ha entregado su corazón a Jesús, usted está desperdiciando su vida. No es cuestión de casualidad, es porque Dios lo trajo esta mañana, porque quería que usted tuviera un encuentro personal con Él. No se le resista a la voz del Espíritu Santo. Y usted dice: pero yo ya lo recibí, yo ya hice una profesión de fe. No, hermanos, es que no se trata si ya oró o no oró, sino que se trata de contestar esta pregunta: si usted muriera hoy, ¿para dónde cree que iría su alma? ¿Para el cielo o para el infierno? Si le genera una pequeña duda, eso significa que usted no es salvo, porque el salvo está plenamente seguro de que jamás puede ir al infierno. Si usted tiene alguna duda, no importa cuántas veces haya hecho esa profesión de fe, esta es la mañana en que lo puede hacer verdaderamente, de una vez y para siempre. Solo tiene que decirle algunas palabras a nuestro Señor Jesús, pero dígaselas de corazón, sabiendo que no es la oración la que lo va a salvar, sino que es la fe en Jesucristo, es la gracia de Él la que nos da salvación. Y solo repita esa oración y al final solo le voy a pedir que levante su mano si usted la hizo, solo para seguir orando con usted, ¿verdad? Y darle la bienvenida a la familia de Dios. Solo dígale así a nuestro Señor: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador, soy pecadora. Lo reconozco y me arrepiento de todo corazón. Te invito a mi vida, Jesús, para que cuando muera pueda estar contigo en la eternidad. Si usted hizo esta
oración y lo hizo con fe, la gracia de Jesús se ha manifestado en usted y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, que usted ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual, y que su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si usted hizo esta profesión de fe, no le dé vergüenza. Nuestro Señor Jesús no le dio vergüenza estar en una cruz desnudo por usted. Usted no se avergüence de alzar su mano en señal de que hizo esta profesión de fe, porque queremos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que hizo esta oración por primera vez? Solo levante su mano, no tenga pena. No tenga pena, nadie le va a decir nada, nadie se va a burlar de usted. Solo hágalo con toda confianza. De no ser así, debo de entender que todos ya somos de la familia de Dios y terminamos en oración con nuestro pastor. Padre, en nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, ahora con nuestro corazón agradecido, Señor, queremos pedirte que nos despidas en paz, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y a aquellos que nos hemos de quedar al siguiente servicio, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda seguir ministrando el día de hoy. Gracias porque eres bueno. Una vez más te damos gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.